Muy buenas tardes, que el Señor las bendiga en este día. Y hoy queremos saludar a todas las madres en su día. Primeramente darle gracias a Dios por este hermoso privilegio que nos dio de ser madres. Y quiero compartirles en 1 de Pedro 3:4 que dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios, ¿sí? Que podamos ser esas mujeres con ese gran corazón, que nuestro espíritu, ¿sí?, sea suave y apacible y podamos cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Así que bueno, espero que la pasen muy bien y les deseamos un feliz día a todas. Que Dios las bendiga, que tengan muy buenas tardes. Queremos saludar a todas las mamás en este día, que pasen un precioso día y puedan disfrutar de esa bendición, ¿no?, que Dios les ha regalado de ser madres. Y quiero compartir hoy un mensaje un poco enfocado en, no solo en las mamás, porque también hay muchas mujeres de nuestra congregación que no son madres, pero son creyentes, son hijas de Dios, son mujeres que han aceptado ese llamado, esa propuesta de ser usadas por el Señor, mujeres llenas del Espíritu Santo. Y es un poco lo que quiero hablar en este día, o hacer un pequeño enfoque. Tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿no? Y las mujeres o las historias que tenemos allí en la Biblia, donde nos habla de muchísimas mujeres. Solo algunas quiero nombrar para simplemente reflejar lo que realmente cada mujer puede alcanzar y puede lograr, ¿no?, en el Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo, con el gobierno, con la dirección del Espíritu Santo. Hay mujeres de profesión que sirven al Señor. Hay una historia allí en Hechos capítulo 16, en el versículo 14, ¿no? Cuando Pablo y Silas están allí con su ministerio, predicando, y dice en el versículo 14 de Hechos 16: entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo: si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Y nos sentimos obligados a quedarnos allí. Amén. Cuenta una historia, dice que había una vez una niña que se sentía muy avergonzada, ¿no?, de mostrarse con su mamá en público, porque dice que su mamá estaba llena de cicatrices, ¿no?, de quemaduras. Y cuando yo leí esta historia recordé mucho una historia familiar que sucedió en mi familia. Una tía mía, ellos viviendo en Gallego, la casa se incendió, ¿no? Y bueno, y en eso de ir y buscar a sus hijos y entrar, se quemaron mucho ella, mi tío, pero bueno, gracias al Señor ellos pudieron conocer al Señor, asistir a una iglesia. Pero siguiendo con la historia, dice que esta niña se avergonzaba mucho, y no quería que su mamá la acompañe a ningún lado. Entonces en uno de esos días que su mamá la fue a buscar al colegio, ella se enojó mucho porque le traía vergüenza eso. A lo que, bueno, su mamá esa noche, cuando ella se va a dormir, ¿no?, le dice que tenía que decirle algo, y le comenta que cuando ella era muy chiquita, la casa donde vivía se había incendiado, y que en el momento en que la casa se empieza a prender fuego, ella no la encontraba. Así que fue habitación por habitación tratando de buscarla, tratando de rescatarla, hasta que logró encontrarla y logró sacarla de esa casa. Entonces dice que cuando llegan afuera al patio, ¿sí?, adelante ahí de la casa que se estaba incendiando, ella estaba toda quemada,
y llena de esas marcas y cicatrices que hoy a su hija le avergonzaban. Pero dice que poder ver que había podido rescatar a esa hija, y esa hija que estaba con vida, era mucho más gozo para ella que todo el dolor que podía sufrir de esas quemaduras, ¿no? Bueno, como concluye la historia, fácil poder saberlo, ¿no? Esta niña arrepentida, llora, abraza a su mamá, dando gracias, ¿no? A Dios por lo que ella había hecho también con ella. Y sabemos, ¿no? Del valor incalculable que tiene una madre para nosotros, ¿no? Que nos ha dado la vida. Y qué bueno y qué precioso, ¿no? Para los hijos que tienen la bendición de tener su mamá, y una mamá creyente, ¿no? Una mamá que teme a Dios, una mamá que ora todos los días por ellos, una mamá que los bendice. Por eso quiero resaltar esa importancia. Pero estaba hablando, ¿no? De esta mujer, Lidia, que dice que fue una mujer que fue tocada por Dios, fue tocada por el Espíritu Santo, y en ese momento le dice a Pablo que si ellos querían, tenían la posibilidad de venir y venir a su casa, de hospedarse en su casa. Después de esto sigue contando la historia que Pablo y Silas, ellos siguen predicando, hasta que en un momento ellos son llevados presos, ¿no? Pero luego, allí en el versículo 14, 40 dice, perdón, al salir de la cárcel se dirigieron a la casa de Lidia, y luego de ver a los hermanos los consolaron y se fueron. Entonces tenemos una mujer que tenía, era una vendedora, ¿sí? Era una mujer que no solo era trabajadora, sino que también adoraba a Dios. Era una mujer que abrió su corazón para el Señor, abrió la casa para Pablo y Silas, ¿sí? Los ministros del Señor en ese tiempo. Cuando ella y su casa fueron bautizadas, ¿no? Ella abrió su casa para los nuevos creyentes. Nuestro grupo de crecimiento sería hoy. Qué bendición, ¿no? Poder que nuestra casa sea un lugar de bendición. Siempre recuerdo, ¿no? Cuando nuestros comienzos hace 20 años, ¿sí? En el año 2001, cuando decidimos abrir nuestra casa, y bueno, como recuerdo mi esposa, ¿no? Preparaba todas las cosas, y ya siendo mamá, y cómo atendía a la gente cuando llegaban a nuestra casa, cómo tuvimos esa bendición de poder albergar en nuestra casa a nuevos hermanos, a nuevos creyentes, que realmente nos edificaba mucho, ¿sí? Podíamos hacer ese trabajo más amplio. Lo hizo alguien con nuestras vidas, y hoy intentamos seguir replicándolo porque sabemos de la importancia de poder pastorear de cerca. Por eso siempre insistimos en que se capaciten, en que estudien, en que se preparen, en que abran su casa, en que deseen, ¿sí? Desarrollarse ustedes en otros de lo que ya Dios les ha entregado, de lo que Dios ya los ha bendecido. Tenemos otra historia también allí en Hechos capítulo 18, un poquito más adelante. Dice en el versículo 1, después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corintio, y allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña, ¿no? Entonces vemos una mujer vendedora, acá vemos una mujer que trabajaba haciendo tiendas, ¿no? Carpas de campaña junto a su esposo Aquila, y que tenía el mismo oficio de Pablo, ¿no? Pablo, en los momentos que podía, fabricaba estas tiendas para su sostén, para poder seguir manteniéndose en el ministerio que Dios le había dado. Y si continuamos en la historia, no vamos a leer todos los versículos para que no se nos haga tan largo, pero vemos que ella mostró, ¿no? Hospitalidad a Pablo. Vemos también que junto a su esposo ellos no siguen perseverando, y recordarán algunos que la Biblia menciona a Apolo, fueron ellos quienes
le enseñaron. Dice que un día llega Apolos, ¿no? Era un varón muy elocuente, pero realmente no tenía muy clara lo que era la doctrina de Cristo, y ella fue quien le enseñó, quien lo instruyó, estas cosas. Y también habla la palabra allí en Romanos que ellos hospedaron a la iglesia, ¿sí? de ese tiempo, nuevamente haciendo referencia al hospedaje, al abrir la casa, ¿no? para la obra del Señor, al abrir nuestros hogares. Y es de gran bendición, ¿sí? Es una puerta al cielo que se abre, porque cada una de las personas que llega a nuestro hogar, que viene a buscar de Dios, que viene con un hambre, con un deseo del Señor, puede ser bendecido, ¿no? En nuestro hogar. También hay una historia allí en el primer libro de Samuel, una historia muy, muy, muy conocida, ¿no? Allí en el capítulo 1 del libro de Samuel, tenemos a una mujer, ¿no? Que era una mujer, pero tenía un problema, que era estéril, no podía tener hijos. Pero dice la palabra allí en el versículo 11, que Ana hizo un voto, ¿no? Y dice, entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura y le hizo un voto, le hizo una promesa al Señor. Y le dijo, Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Entonces vemos una mujer que oró por un hijo y Dios hizo un milagro. Y cuántos hijos no pueden o podrán disfrutar de esa bendición de tener una mamá que ora por ellos, una mamá que los bendice. ¿Cuántos han tenido la posibilidad y el privilegio de ser fruto o de ver un milagro de parte de Dios por esa mujer que ha estado orando, que ha estado clamando, que ha estado ahí en la presencia del Señor, buscando que el Señor haga esa obra? Y ella le hizo una promesa al Señor, le hizo un voto y le dijo que si el Señor le daba a ese hijo, ella lo entregaría. Y bueno, y sabemos lo que fue, ¿no? El profeta Samuel, sabemos lo que fue, ¿no? Que este hombre de Dios, ¿no? Lo que Dios usó su vida. Y fue producto de un milagro y fue producto de una mamá que cumplió con esa promesa que había hecho al Señor. Fue una mujer que fue usada, ¿sí? A través de la palabra profética. Y si nosotros seguimos en la historia, allí en el capítulo 2, en el versículo 18, dice: el joven Samuel servía ante el Señor vestido con un efod de lino, y cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a entregar sus ofrendas de costumbre, ¿no? Vemos cómo esa mujer siguió proveyendo o proveía, ¿no? Lo necesario para las necesidades de Samuel. Cuántos hijos agradecidos también, ¿no? Hay en esta vida y habrá en nuestra iglesia, en nuestra congregación, por tener esas mamás que siempre están proveyendo. Y no solo en lo material, no solo en lo físico, sino en lo emocional y en lo espiritual, ¿no? Un beso, un abrazo, una palabra de ánimo, una palabra de desafío, de hacerles entender a sus hijos que se puede, que están en las mejores manos, que es las manos de Dios, porque su mamá tiene esa fe, porque cree, porque está convencida de que Dios lo puede hacer. Y hablando de mamás que bendicen y hablando de mujeres que bendicen, tenemos una historia allí en el libro de los Hechos, también en el capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 1.
Dice, después llegó Pablo a Derbe y a Listra y había allí un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego, era un hombre no creyente, ¿no? Entonces, vemos esto y si vemos también la historia que relata allí la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice, a partir del versículo 4, dice, al acordarme de tus lágrimas, siento deseos de verte para llenarme de gozo, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita también en ti. Entonces vemos la gran influencia que esta mujer fue para Timoteo, ¿no? A pesar de no tener un esposo creyente. ¿Cuántas mujeres están en nuestras congregaciones? ¿Cuántas mujeres hay en la iglesia Camino, Verdad y Vida que van solas, ¿sí? Y que siguen orando aún por ese hombre no creyente, que siguen llevando a sus hijos y que siguen bendiciendo a sus hijos, porque son ellas las que están pagando el precio de la bendición de su familia. Y no solo mamás, también abuelas, ¿sí? Que están siendo de bendición para sus nietos, o han sido de bendición para sus nietos, porque han sido quienes los han llevado de una u otra manera a los caminos del Señor, quienes han sido la influencia positiva para esos nietos. Siempre recuerdo, ¿no? Cuáles fueron mis primeras experiencias o encuentro con lo que significaba Dios cuando yo era jovencito, un adolescente, y palabras que hasta el día de hoy siguen produciéndome, ¿no?, cierto impacto de entender lo que Dios hace, ¿no? Siempre mi abuela me decía, vos cuando seas grande vas a ser pastor. Imagínense, yo tendría 13, 14 años, todos los pelos largos, hecho un hippie, andaba así, ¿no?, por la vida, desafiando todas las cosas, y que iba a pensar yo en cosas espirituales, o que iba a creer que Dios algún día podía utilizarme para predicar la palabra del Señor, para llevarle la palabra a alguien que tenga una necesidad espiritual. Pero ella siempre, ¿no?, declaraba y oraba. Muchas veces, yo siempre cuento, yo iba a su casa, siempre su puerta estaba abierta, ¿no?, en los tiempos que se podía tener la puerta abierta, y yo tenía unos intermedios en el colegio, en la escuela secundaria, que yo venía a la casa y a veces tenía la mañana muy temprano, pero tipo 9, 10 de la mañana yo volvía para su casa a hacer tiempo hasta el mediodía. Otras veces venía a la tarde, y recuerdo más de una vez haber entrado a la casa, ¿no?, y bueno, quedarme ahí en la entrada, en comer algo en la cocina, porque mi abuela en su pieza estaba orando y oraba fuerte, ¿no? Y a veces recuerdo estar mucho tiempo, o para mí en ese tiempo era mucho tiempo, ¿no?, y escuchaba cómo ella oraba y bendecía a todos, ¿no? A sus pastores, a sus hermanos, a sus hijos, a sus nietos, nos nombraba uno por uno, ¿no?, y declaraba bendición. Entonces, quiero resaltar eso, ¿no?, la importancia de una mamá que ora, de una abuela que ora, de una tía que ora, mujeres que son usadas por el Señor para ministrar a hijos, a nietos, a sobrinos. Así que no te canses de hacerlo. Yo soy el testimonio de la fidelidad de Dios. Cuando mis padres no conocían al Señor, cuando ellos no podían, en su ignorancia, ¿no?, conducirme o declarar bendición sobre su vida, había una abuela que sí lo hizo. Y siempre resalto también esto. Ella partió a la eternidad sin conocernos convertidos. Pero ahí está la fidelidad del Señor. Aunque ella no nos vio aquí en esta tierra, yo sé que hoy en la presencia del Señor se estará gozando de que ha habido fruto, hubo fruto de esa fe, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que entender y comprender, ¿sí? Pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, ¿no? Una sincera fe, una fe que es fruto del Espíritu Santo. Y hay muchas más historias, ¿no? Habla la Biblia de las 4 hijas de Felipe, ¿sí? Que profetizaron bajo la unción del Espíritu Santo. Está la historia de Débora, ¿sí? La profetisa, una mujer que fue ungida por Dios para profetizar, una mujer que fue ungida por Dios para dirigir, una mujer que fue ungida por Dios para animar a los otros. Y así podríamos hablar de muchas mujeres de la Biblia, y aún aunque de algunas no tenemos ni siquiera el nombre o haya mucha memoria, sabemos que todos los hombres y mujeres de la Biblia, ¿no? que marcaron la historia, atrás de ellos hubo una mamá que cuando ellos fueron bebés, fueron pequeños, los cuidó, seguramente les enseñó las cosas del Señor, ¿no? La mamá de José, la mamá de Sansón, la mamá de David, la mamá de los hombres, los patriarcas, ¿sí? Y qué hablar de la mamá de Jesús, ¿no? Esa mujer que tuvo la terrible bendición de llevar en su vientre al Dios de la creación, de llevar en su vientre al Salvador del mundo, de llevar en su vientre a quien nos haría libre de toda la condenación y de todo el pecado. Las cosas que pasaron, ¿no? La historia bíblica nos la cuenta, los sustos, el sufrimiento, el dolor que pasó María por haber sido quien engendró a Jesús. Recuerdan la historia de cuando él era muy pequeño y ellos lo habían perdido y lo encuentran allí en el templo y asustados, ¿no? Un poco creo que lo habrán retado porque había hecho eso. A lo que Jesús les contesta es que me es necesario estar en los negocios de mi Padre, ¿no? Yo creo que esa habrá sido una de las primeras experiencias reales, palpables que tuvo María, recordando esas palabras del día que iba a quedar embarazada de parte del Espíritu Santo para que Jesús sea engendrado en su vientre. Y qué hablar o qué decir de ese momento final, ¿no? Allí en la cruz del Calvario. Nadie más que una mamá puede saber lo que es el sufrimiento de perder a un hijo, porque haberlo tenido en su vientre, haber sido parte de ella y haber tenido que atravesar todas esas cosas, serán lo que más allá del orgullo también puede generar mucho dolor y mucho sufrimiento. Quizás hay cosas que como mamá, ¿no? Hoy con respecto a tus hijos te traigan ciertas circunstancias, dificultades, dolores, pero seguí creyendo, seguí profetizando, seguí declarando, seguí llamando las cosas que no son como si fueran. Y seguramente pronto verás a tus hijos en los caminos del Señor, prontamente los verás rendidos a sus pies, porque fiel es el que nos llama, fiel es el que nos ha dado promesa, y fiel es el Señor en cumplir, ¿no? Cada una de sus palabras. Para terminar, quiero dejar una breve reflexión, ¿no? que alguien escribió y que se titula Lo que mi mamá me enseñó. Dice: mi mamá me enseñó de religión, porque el día que eché todo mi café, dice, sobre la alfombra, ella me dijo, dice, será mejor, dice, que ores para que esa mancha salga. Mi mamá es la que me enseñó lógica, porque cuando yo quería discutirle algo, ¿no? Dice este autor, ella terminaba diciendo, porque lo digo yo, por eso, ¿no? ¿Y cuántos hijos nos habremos encontrado con este tipo de frases, ¿no? Dice: mi mamá me enseñó la previsión.
asegúrate, y esto me hace acordar mucho a mí, ¿no? Dice, asegúrate de llevar los calzoncillos limpios, la ropa interior limpia, no vaya a ser que tengas un accidente, y cuando te lleven al hospital te encuentren con todo el calzón ahí agujereado, con todo el calzón con palometa. Si no le pasó, bueno, no sé. Mi mamá, dice, me enseñó la ironía. Dice, porque más de una vez me dijo, dale, seguite riendo y vas a ver cómo te voy a hacer llorar. Mi mamá me enseñó lo que es la fuerza. Bueno, te vas a quedar ahí sentadito hasta que te termines todas las verduras. Dice, mi mamá me enseñó sobre el tiempo, sobre el clima, porque cuando entraba a mi habitación dice, parece que acá, dice, pasó un tornado, hubo un huracán, ¿no? Del desastre que había en mi habitación. Dice este autor también, mi mamá me enseñó sobre teatro y me dijo, dale, deja de actuar, igual a tu padre sos. Y por último dice, mi mamá me enseñó sobre la envidia. Dice, hay millones de niños menos afortunados que vos. Ojalá muchos chicos quisieran tener la mamá que vos tenés. Bien, y bueno, quiero terminar este mensaje con esta breve reflexión y un poco haciendo memoria, ¿no? De lo que han sido nuestras mamás para nosotros y la bendición de los que hoy quizás estén escuchando y sean algunos jóvenes, algunos niños, de saber que tienen mamás o mujeres en su familia, abuelas, tías, que son una bendición para ellos, ¿sí? Que oran, que los bendicen, que los cubren en oración, que siguen enseñándole la palabra del Señor, que los llevan a la iglesia, los llevan y los ayudan a congregarse, aun cuando la mamá o los papás hoy no lo están haciendo. Así que mamás y mujeres, quiero dejar esta reflexión, esta palabra para ustedes, que sigan siendo esas mujeres esforzadas, valientes, previsoras, trabajadoras, que se disponen por la obra del Señor, que redoblan ese esfuerzo, ¿no? de hacer el trabajo de administrar la casa, de cuidar los hijos. Muchas de tener un trabajo fuera de casa y aún así tener ese tiempo suficiente para ayudar en la obra del Señor, para bendecir, para trabajar por otros, ¿no? Que hoy necesitan conocer del Señor. Así que anhelamos y deseamos, ¿sí? Junto a mi esposa, que reciban, ¿sí? Fuerzas renovadas cada día, que cada día el Señor las llene más de su Espíritu Santo, que cada día el Espíritu Santo de Dios se manifieste en sus vidas a través de los dones preciosos que Él les ha regalado, para que sean de mucha bendición en todo lugar que caminen, en todo lugar que ustedes se muevan. Así que tengan un precioso domingo, que tengan un día de bendición, que realmente el Señor las use, ¿sí? En todo momento y en todo tiempo. Amén. Que Dios las bendiga.